Bueno, continuando con el video anterior, donde estaba explicando qué pasaba si nos quedamos en el nodo primario, no teníamos un árbitro y necesitamos recuperar como tal la operación. Vamos leyendo, investigando, realmente encontré un proceso, el cual pues realmente no es muy complejo, pero pues sí requiere una serie de pasos. También, digamos, otro escenario es que queramos restaurar un backup a partir de los datos de una secundaria. En caso de que, digamos, tengamos el clon de alguna máquina. Son varios los escenarios, realmente. Son como los principales. Bueno, primero que todo para esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos indica pues, la documentación donde encontré como tal ese proceso es que tenemos que eliminar el replicaset actual, ¿sí? Entonces toca entrar al archivo de configuración, quitar como tal esa linecita de código, esa linecita donde le indico el nombre del replicaset, tener un usuario que tenga rol de lectura y escritura a la base de datos local. Esa base de datos local básicamente guarda las configuraciones que tenemos en nuestro replicaset. Acá también hay que tener en cuenta igual que como lo explicaba en el video anterior, el tipo y la versión del Mongo de modo con la que se va a trabajar. Para versiones viejitas toca prácticamente borrar toda la base de datos local. Para las bases de datos actuales, versiones actuales, solamente es decirle system replicaset remove y él elimina como tal la configuración del replicaset actual. Después de eso se cambia el usuario admin nuevamente a la base de datos admin, se apaga como tal el servidor, se valida de que no haya nada relacionado al replicaset, se vuelve a crear. Bueno, acá básicamente era lo que explicaba. Para versiones viejitas se ingresa con el usuario con permisos de lectura y escritura en la base de datos local y se borra la base de datos. Entonces uno le dice, uno se ubica sobre la base de datos local y le dice drop database. Finalmente, después de haber hecho eso, lo que toca hacer es recrear nuevamente el replicaset. Para ese replicaset, pues igual, configurar el archivo, ir al archivo de configuración y volver a colocar la linecita con el nombre del replicaset. Nuevamente colocar el rs.initiate, ¿sí? Y agregar los nodos. Entonces, digamos, ese es el proceso, así como a grandes rasgos. Y ahora lo que vamos a hacer es, como tal, el laboratorio. Entonces, lo primero que me indican es que tengo que ir y configurar. Entonces acá el secundario solo tengo un nodo, entonces 27018, listo. Entonces el 27018 es el archivo de configuración 2. Este es nano etc mongoconf 2. Entonces el primer paso es decirle no voy a inicializar con replicaset. Entonces comentareo, debo guardar, sí. Segundo paso, reiniciar el servicio. Como acá pues obviamente no utilizo el systemd para configurar el servicio, me toca decirle kill y el nombre del proceso y volverlo a levantar. Listo.
Si miro ya no está, entonces eso es para qué, para que él tome nuevamente la configuración por defecto. Y para eso simplemente lo que hago es con lo que tenía en el video anterior, pegarlo acá, listo. Pues ahí está. Importante también que no había mencionado es poder ver el log. ¿Qué es lo que pasa? Acá, digamos, con eso podemos depurar errores cuando pasa algo. Entonces, por ejemplo, para eso coloco este comandito y le digo empiece a escuchar y empiece como a mostrar ahí que todos los eventos que se van registrando en el log. Estas son la última línea. Entonces hasta ahí no ha pasado nada. Si yo le digo conéctese, ya como nos damos cuenta no aparece como tal en el réplica set. Y acá en el log me indica que me conecte, ¿sí? Que una conexión fue abierta. Y podemos empezar a revisar todo lo que pasa. Listo, hasta ahí el primer paso. Ahora, use local. Tengo que ir a la base de datos local. Si yo le digo show DBS, vemos que tenemos la base de datos admin y la base de datos local. En esa base de datos local se guarda la configuración del réplica set. Una vez que estoy ya como tal posicionado en la base de datos local, de acuerdo a la documentación que encontré, lo que se debe hacer es, para versiones viejas, eliminar la base de datos. Para versiones previas, decirle remover réplica set. Y venga, miramos este comando antes de ejecutar esa sentencia. Entonces, este comando me dice, ok, mire, usted tiene un réplica set, esta es su configuración, tenemos que eliminar eso. Entonces, se supone, vamos a mirar, esto es un laboratorio, si ejecutando este comando funciona, entonces efectivamente, entonces me dice que fue removido un documento. Si vuelvo a ejecutar este comando, automáticamente me dice que esto está vacío, no hay nada. No tuve que haber hecho, no tuve que crear el usuario con permisos de lectura y escritura para la base de datos local. Cuando ya se manejan temas de seguridad, cuando ya hay ambientes en producción, cuando ya tengo usuarios, digamos acá no nos generó ningún problema porque tengo la configuración por defecto y tengo deshabilitada la autenticación. ¿Sí? Entonces ese usuario con eso puede hacer absolutamente todo. Pero cuando ya tengo el tema de seguridad, toda la autenticación habilitada, tengo sus usuarios con sus respectivos roles, sí nos toca ingresar con el usuario admin y en el usuario admin, con el usuario admin agregar un usuario que tenga el rol de lectura escritura para la base de datos local. Después de eso ingresar con ese usuario, ¿sí? Y ahí sí realizar esta operación. Y para la base de datos viejitas con versiones viejas, pues usar este comando. O sea, eso básicamente borra la base de datos. Listo. Entonces una vez que se eliminó esa información, simplemente lo que tengo que hacer es nuevamente iniciar el réplica set, ¿sí? No tengo que hacer más. Entonces para esto vuelvo, ¿qué me toca hacer? Ahora, si yo le digo rs. Pues obviamente como no tengo configurado el ficherito, el nombre del réplica set en el archivo de configuración, pues me va a decir que no estoy iniciando, que no se ha iniciado con el modo de réplica set option. Entonces eso es que me toca ir y descomentariar esto.
¿sí? Guardo. Tengo que volver a matar el proceso y volverlo a levantar. Es este. ¿Sí? Ahí está. Volver a levantar el proceso. Y listo, ya estamos ahí. Volvemos. Mongo. Y ahora sí. Listo. Ya me indicó de que se configuró nuevamente el replica set. ¿Sí? Entonces acá le hago un rsconfig. Automáticamente me dice que listo, ya soy primario nuevamente y ya acá en este punto ya puedo recuperar operación, ya puedo ver los datos, show dbs. Ya miramos una cosita antes de esto. Bueno, acá también es importante es que puede haber hecho uso de los datos, pero pues me hubiese roto el replica set, pero pues esa no es la idea es volver al estado actual. Entonces, show dbs, use base 1, entonces era db punto base 1, creo que era, punto find paréntesis y entre paréntesis corchete llaves. Listo, mire, ya automáticamente ya logré recuperar nuevamente la configuración previa. Y ya si quiero le puedo decir también que inserte. Ser clave 2, 2 puntos, valor 2. Insert. Listo, porque esto no era un valor entero, sino que era un string, entonces por eso no generó ese error. Vamos a hacer son cositas, entonces digamos, cuando son strings, pues tiene que ir entre comillas, cuando son enteros, ¿sí? Números, pues puede ir sin comillas. Ahí está. Listo. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es levantar los otros nodos, pero sin los otros nodos básicamente no he tocado nada. Simplemente lo que hago es subirlos y agregarlos nuevamente a la configuración. Vamos a ver. Entonces venga a ver. Entonces voy a hacer un... bueno, voy a subir el service mongo 27.0.17. Status, eso está abajo, ¿no? Está. Listo. Este me dice que es secondary. Listo. Y ahora voy a subir show dbs. Bueno, miramos. Me toca decirle también que quiero que sea rs/slake ok. Para poder tener las opciones de lectura. Listo. Use base 1. Está. Y voy a colocar el mismo comando que coloqué ahorita. Quiero buscar
en vez de insert le digo find, listo. Pero acá hay algo interesante. Entonces hagamos lo siguiente. Si se dan cuenta acá no ha replicado. Y es porque él todavía no hace parte, pareciera. Si no ha replicado, y eso es porque no lo he agregado acá, porque como se borró toda la configuración, si yo le digo show rs.config, ¿qué pasa? Que solamente tiene un miembro y es el mismo. Entonces acá tengo que empezar a agregar miembros. Pero entonces antes de eso vamos a subir los otros miembros. Entonces subo el árbitro. Ahí está. Listo, ya tengo el árbitro arriba. Y ahora entro como primaria. Y solamente tengo que empezar a agregar nuevamente los miembros. Entonces simplemente le digo ok, en este caso el 27017 va a ser una secundaria, va a tener priority 2, listo. Uy, reconnects. Try connects. Listo. Vamos a mirar rsconfig. Dice current check file. Ok, listo. 27017 status. Ok, 27017. Miramos. Esto es por algo importante. Y es que se tuvo, eso también es un problema. Si acá no se ha podido establecer conexión, y eso es por algo. Arbiter. Listo. ¿Esto por qué está pasando realmente? Porque a los demás nodos me toca eliminarles la configuración. Tanto configuración, me toca eliminar los datos. Hay dos formas de hacerlo, uno a través de la línea de códigos, línea de comandos, y o haciendo lo mismo que hice ahorita, que es entrar y borrar básicamente la configuración de cada uno de los nodos, o yendo directamente a la ruta donde están los datos de configuración, los datos, la data como tal, donde se almacenan las bases de datos, y eliminar eso manualmente. O sea, cualquiera de las dos opciones es viable. Entonces vamos a probar la primera. Entonces, una opción
pues la que acabé de hacer es ir al archivo de configuración. En el caso, el archivo de configuración del árbitro es este. Y él me dice que la data está en esta ruta. O sea, la primera opción es eliminar esa carpeta y crear otra nueva o moverla. Eso es básicamente para borrar la configuración que hay en esa base de datos. ¿Sí? Una vez está dentro de esa base de datos, lo que hago es ingresar con la primaria. ¿Sí? Entonces esto lo acabé de hacer. Entonces, miramos acá lo que se hizo. Listo. Entonces mira, acá lo que se hizo fue ahí está. Acá listo. Mira, entonces acá lo que yo hice fue mover esta para no borrarla. Es como un backup. También es, si lo quieren hacer. Moví la carpeta Mongo 3 a Mongo 3.3. Después de eso, lo que hice fue crear una nueva carpeta. ¿Sí? Y con eso borré toda la información que había ahí. Finalmente, lo que hice fue levantar la nueva carpeta. El servicio lo bajé, porque pues toca hacer la misma operación, que es lo que quiero hacer, validar si podemos hacerlo también. Entonces acá se bajó esto, se inició el servicio nuevamente, ¿sí? Y acá inició correctamente. Entramos al puerto 29019 que correspondía al árbitro y ya nos decía que bien, o sea, ya no tiene la configuración. Finalmente lo que hice fue entrar nuevamente a la principal, ¿sí? Y decirle que lo agregara como árbitro. Y la configuración fue exitosa y ya no me generó el error y automáticamente ya me lo detectó. Esa es una opción. La otra opción es ingresar, vamos a ver si nos deja, start, eso es un laboratorio. Entonces una opción es ir al fichero donde está la data y eliminarla, crear nuevamente el directorio y volver a subir el servicio y enrolar. La otra que quiero hacer mira que este no puedo hacerlo porque me tocaría prácticamente ir, o sea, este me inicia como secundario, ¿sí? Yo le digo local y si le digo borre o remueva la información me va a generar posiblemente un error. ¿Qué es esto? Quiero que él a través de este comando me elimine la información, que fue lo que hicimos en el paso en... Yo vuelvo a ingresar, no, sigue saliendo secundario. Entonces voy a volver a replicar el proceso que hice inicialmente. Voy a ir, listo, donde está la data, en este caso la carpeta es MongoDB2, entonces voy a decirle, como no la quiero eliminar, le digo movámosla, MongoDB2, y ese MongoDB2 básicamente lo que hace es renombrarla, 2.2, listo, ahí está, y ahora le digo créeme el nuevo directorio,
que se llama MongoDB2. Listo, ahí está. En service MongoDB stop. Listo, se detuvo. Status. Listo, y finalmente lo que hago es, vamos a entrar acá, MongoDB2, vamos a listar, no hay nada, ¿cierto? Entonces vamos a decirle status. Si él inició, no generaría ningún problema. Entonces él inició correctamente y no tenemos absolutamente nada en esa carpeta, ¿sí? Ahora, Mongo. Si yo ingreso acá, automáticamente él ya eliminó la asociación al réplica set. Entonces voy a ingresar a Mongo menos por 27018. Mongo connection file. Ay, creo que la embarré, muchachos. Porque la carpeta, creo que la embarré porque la carpeta Mongo 2 es del 27018. Claro. La embarré porque por eso es importante sacar backup. La carpeta Mongo 2 realmente pertenece al servicio de la primaria, service MongoDB stop. Ahora vamos a eliminar esta carpeta -ff MongoDB2. Listo. Vamos a mover MongoDB2. Listo. Y vamos a subir el servicio nuevamente a la primaria. Entonces, por eso es muy importante sacar backup. Listo. Vemos si ya subió. Ok. Ahí está. Status, ahí tengo los dos views. Listo. Entonces ahora, si yo listo lo que hay en MongoDB2 que corresponde a la primera. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. mb Mongo service MongoDB star Mongo. Listo. Entonces mira que está solo con lo que le hicimos ahorita de eliminar la base de datos local funcionó. Sí, entonces acá básicamente haciendo el mismo proceso que hicimos en el primer nodo, y fue ingresar como usuario admin con permisos de lectura y escritura sobre la base local y borrando como tal los datos, obviamente del nodo secundario que queremos enrolar, y reiniciando el servicio, porque obviamente tomó los cambios después de reiniciado el servicio. Ya pudimos como tal conectarnos y ya no tiene como tal la configuración. Entonces vamos a agregar el nodo. Simplemente
Entonces en este momento nos vamos a dar cuenta de que ya no nos va a generar error, que fue el que nos generó al inicio. Listo. rs.status. Ok, ahí está. Entonces está el 0.17, ¿sí? Está el 0.19 y el 0.18. Lo importante es que pueden cambiar como tal la posición de los nodos. En este caso, al inicio el 0.17 era el nodo 0, ahora es el 2, ¿sí? En la posición 0. Si se quiere obviamente dejar como estaba anteriormente, pues también se puede hacer, pero pues depende mucho de qué nodo se va como tal a restaurar como tal el replica set. Si quiero agregar otro nodo, lo puedo hacer. Lo que quería mostrarles era, después de haber hecho eso, quiero saber si ya nos está replicando, que era lo que no. 0.17. Ok, digamos acá es importante, y el árbitro, que era lo que les comentaba al inicio. Como yo acá agregué este nodo con priority 2, cuando el árbitro identifica que ese nodo está arriba, automáticamente lo promueve a primario, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la prioridad, el árbitro lo promueve, siempre y cuando el nodo esté arriba. Entonces, si nos damos cuenta, ya este que acabé de agregar, automáticamente el árbitro lo promovió. Si yo le digo use base 1, quiero saber si ya tengo replicada la información. Miramos acá los comandos que hemos agregado. Fine, mira, entonces ya estamos replicando. Hasta ahí normal. ¿Qué pasa si quiero agregar otro nodo? Lo puedo hacer. Bueno, pero antes de eso, así como resumen, las formas de recuperar el replica set, aparte de una secundaria, es que tokenizar con la opción de no replica set, y eso quiere decir que en el archivo de configuración hay que eliminar, hay que comentariar como tal esta palabra, ¿sí? Esta palabra, con eso el motor sabe que no está iniciando en modo replica set. Adicional a eso, entrar con usuario admin que tenga como tal rol de escritura y lectura sobre la base de datos local, eliminar esa configuración, ir nuevamente al archivo de configuración, volver a descomentar a la línea, reiniciar el servicio y volver a configurar el replica set. Eso es así como a grandes rasgos. Y para agregar los nodos toca también o borrar la carpeta donde está la data, que fue uno de los pasos que yo hice. Entonces, por ejemplo, acá para el árbitro lo que yo hice fue renombrar esto y crear una nueva carpeta, ¿sí? Que si se dan cuenta acá, creo nuevamente todos sus datos. Eso es una opción. La otra opción es volver a hacer lo mismo, entrar, borrar la base de datos local. Entonces están esas dos opciones, ya cada quien elegirá cuál será la más apropiada. Cada vez que se hagan esos cambios, toca obviamente reiniciar el servicio. Finalmente quiero agregar un nodo adicional para tener dos nodos secundarios y una primaria. Entonces, para eso se debe obviamente tener ya previamente la carpeta donde va a quedar el último nodo, 1, nodo 2, nodo 3.
vamos a mirar el archivo de configuración. Lo tenemos. MongoConf. Entonces, voy a enseñarles cómo agregar un nodo acá en el mismo servidor. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar y pegar un archivo de configuración existente. ¿Sí? Vamos a copiar ahí mismo. Vamos a copiar ahí mismo. etc mongoconf. Este lo va a llamar 4.conf. Listo. Entonces, simplemente vamos a editarlo. Y acá voy a decirle que su fichero, o sea, su ruta donde van a quedar los datos va a ser libmongo4. El archivo de log va a ser mongo4. Y el replicaset pues es el mismo. Listo. Acá obviamente tengo que crearle la carpeta. MyDB 4. Listo. Y finalmente lo que voy a hacer es subir esa nueva instancia. Listo, Mongo 4. Y esto va a subir sobre el puerto 27020. Vamos a ver que eso no genera error. netstat-ntlp y tenemos el 27020. Voy a colocarle mongo por 27020. Ya estamos ahí. Entonces lo único que voy a hacer es agregarlo al replicaset. Simplemente le digo es esto. Y acá priority 27020. Voy a decir que priority 1 para que se siga siendo el principal. Listo. Si le digo rs.config, ya tengo el nuevo miembro. ¿Sí? Y automáticamente está en modo secundario. Entonces, digamos, esa es la manera que pueden hacer como tal el laboratorio, diferentes nodos en el mismo servidor, levantar diferentes instancias sobre diferentes puertos. Y eso sería todo. Igual, acá si él quiere ser parte de lectura-escritura, simplemente de lectura, agregar este comandito. Listo, ahí está. Y obviamente acá es súper rápida la replicación porque pues, los datos son prácticamente poquitos. Cuando son muchos datos, la replicación siempre se demora, siempre tiene su tiempo. Depende también de la velocidad de la red, porque pues si están en diferentes servidores, en diferentes segmentos. Obviamente si están en diferentes segmentos, pues, obviamente dependen de la velocidad de transmisión de los dispositivos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando se van a hacer este tipo de configuraciones y de pronto van a hacer alguna migración. ¿Sí? El volumen de los datos es importante. A veces dependiendo del volumen de los datos, pues asimismo va el tema y la velocidad en que se haga la migración de esos datos. Entonces acá fue rápido que nos replicó, pero si esto pesara gigas y gigas, teras, esto estaría acá aumentando poquito a poco, mientras sincronizan como tal principal y secundarios. Entonces eso sería todo, muchísimas gracias. Espero hacer otro video donde va a tocar temas de seguridad, cómo crear el usuario, cómo crear los roles, si se puede hacer el tema de autenticación a través de llaves públicas y privadas, ¿sí? Lo que es la criptografía de llave pública. Ver algunos scripts, cómo ejecutar scripts, ya sea desde un RoboMongo, hacer exportaciones
y de pronto un video sobre Mongo más avanzado, donde se hace como particionamiento de la data cuando esto ya hay exceso de información y se requiere como tal repartir esa información. Eso sería todo. Muchas gracias.